Bienvenido a 20 minutos con Jesús. Antes de comenzar, respira hondo, relaja los hombros y permite que tu corazón alcance un estado de quietud. Estás entrando ahora en un momento de encuentro, un momento para respirar con Dios, reflexionar con Dios y recordar que Él siempre está escribiendo una historia de redención en tu vida. El mensaje de hoy es profundo, personal y profundamente reconfortante. Estamos hablando de una verdad que tiene el poder de aliviar el corazón más afligido y devolver la esperanza donde parece haberse perdido. Dios transforma las maldiciones en bendiciones. Aquello que estaba destinado a destruirte será precisamente lo que Dios use para elevarte. Y para comprender esta verdad, vamos a recorrer uno de los viajes más impactantes de toda la Biblia, la historia de José. José es una historia de traición, injusticia, abandono, falsas acusaciones, soledad y dolor. Pero también es una historia sobre la fidelidad de Dios, el favor de Dios y la capacidad de Dios para reescribir el final de circunstancias que parecen desesperadas. Tal vez hoy te sientas como José en el fondo del abismo, incomprendido, rechazado, excluido, pasado por alto, o incluso atacado por personas que deberían haberte amado más. Tal vez sientas que la vida ha sido injusta, cruel o confusa. Tal vez observes tus circunstancias y pienses, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué se cerró la puerta? ¿Por qué se oscureció la época? Pero este es el mensaje que el cielo quiere susurrar a tu corazón. Lo que estaba destinado a dañarte, Dios ya lo está transformando para bien. El abismo no es tu final. La prisión no es tu final. La traición no es tu fin. La historia no ha terminado. Joseph pasó años en un proceso en el que parecía que todo iba mal. Sin embargo, cada pieza, cada detalle, cada contratiempo, en realidad lo estaba preparando para la mayor bendición de su vida. Y mi amigo, este es el mismo Dios que está escribiendo tu historia, el Dios que estuvo con José en el pozo, el Dios que lo favoreció en la casa de Potifar, el Dios que lo protegió en la prisión, el Dios que lo elevó al palacio, el Dios que coronó su sufrimiento, el Dios que transformó cada maldición pronunciada sobre él en una fuente de bendición. Ese mismo Dios está contigo ahora mismo. Tal vez aún no puedas ver el panorama completo, tal vez nada tenga sentido, pero Dios ve el final. Dios ve el propósito. Dios ve la belleza que está creando de las cenizas ante ti. Y mientras meditamos juntos hoy, les invito a abrir sus corazones y a creer de nuevo. Cree que Dios no te ha olvidado. Cree que lo que hoy se siente como una maldición será una bendición mañana. Cree que su dolor no es en vano, es parte de su preparación. Cree que su historia avanza hacia la redención. Así que ahora comencemos este momento con una oración. Jesús, te entrego mi corazón, cada decepción, cada miedo, cada pregunta sin respuesta, cada momento que me pareció injusto, cada palabra que me hirió, en cada lugar donde me sentí rechazado o abandonado. Lo pongo todo en tus manos.
Muéstrame hoy lo que le mostraste a José, que siempre estás obrando para mi bien, incluso cuando yo no lo veo. Abre mis ojos, abre mi espíritu y háblame a través de tu palabra. Amén. Ahora recorramos juntos el viaje de José y a través de su vida descubramos lo que Dios quiere revelarnos sobre su destino. La historia de José comienza con un sueño que Dios puso dentro de él. Un sueño tan grande que ni siquiera él podía comprenderlo del todo. Con tan solo 17 años, tuvo visiones de liderazgo, propósito y vocación divina. Se veía a sí mismo enaltecido, se veía a sí mismo en una posición privilegiada para algo extraordinario. Pero a veces, antes de que Dios cumpla un sueño, nos lleva por un camino que parece contradecir la promesa, y eso fue exactamente lo que le sucedió a José. Pasó de ser el hijo amado a ser traicionado por sus propios hermanos, vendida como esclava, rechazado no por extraños, sino por su propia sangre, por personas que deberían haberlo protegido. Tal vez hayas experimentado algo similar. Esperabas apoyo, pero recibiste traición. Esperabas amor, pero recibiste rechazo. Esperabas lealtad, pero recibiste injusticia. El sufrimiento de José no provino de sus enemigos, provino de su propia familia, y a veces las heridas más profundas de la vida provienen de aquellos en quienes más confiábamos. Pero aquí hay algo crucial. Lo que los humanos hacen por envidia, Dios lo usa por designio del destino. José aún no lo sabía, pero ser arrojado al pozo fue el comienzo del plan de Dios para colocarlo en el palacio. Tras ser vendido, José acaba en casa de Potifar, y las Escrituras dicen algo poderoso. El Señor estaba con José y él prosperó, incluso como esclavo, incluso en un lugar que él no eligió, incluso en una temporada que no parecía cumplir la promesa de Dios. Y aquí es donde vemos una de las mayores verdades bíblicas sobre cómo las maldiciones se convierten en bendiciones. El lugar al que otros te obligaron a ir no puede impedir el favor que Dios te ha concedido. José sufrió daño alguno a manos de la gente, pero prosperó porque Dios estaba con él. Su excelencia, integridad y fidelidad fueron las causas de su ascenso. Todo lo que tocaba florecía. Y aunque estaba lejos de casa y lejos de sus sueños, Dios continuó moldeándolo, fortaleciéndolo y preparándolo. Y luego, el siguiente éxito. La esposa de Potifar lo acusa falsamente, lo pierde todo de nuevo. Es encarcelado, no porque haya hecho mal, sino porque hizo bien. Algunos de tus mayores sufrimientos no provinieron de errores que cometiste, surgieron de la obediencia a Dios, surgieron de la elección de la rectitud. Ellos surgieron de caminar con integridad, mientras que otros optaron por la mentira. Pero incluso en prisión, la Biblia dice, el Señor estaba con José. La prisión no fue el final, fue el aula. Fue el lugar donde Dios desarrolló su liderazgo. Fue el lugar donde José aprendió humildad, paciencia y madurez espiritual. Era el lugar donde Dios lo colocó para establecer conexiones divinas. Y aquí es donde mucha gente malinterpreta el tiempo de Dios. El pozo no era una maldición. La traición no fue una maldición.
La falsa acusación no fue una maldición. La prisión no era una maldición. Eran escalones, eran preparativos, eran exactamente el camino que Dios había diseñado para llevar a José al palacio. Porque si José no hubiera sido vendido como esclavo, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera ido a Egipto, no habría entrado en la casa de Potifar. Si la esposa de Potifar no hubiera mentido, José no habría ido a prisión. Si José no hubiera ido a prisión, nunca habría conocido al copero del faraón. Si no se hubiera encontrado con el copero, no habría sido llamado a interpretar el sueño del faraón. Y sin el sueño del faraón, José nunca habría sido elevado a segundo al mando de Egipto. ¿Lo ves? Cada injusticia fue un puente. Cada lágrima era una semilla. Cada puerta cerrada era una protección. Cada temporada dura fue un entrenamiento. Lo que parecía una maldición, en realidad era el mapa. Eso llevó a José a su vocación. Y mi amigo, el mismo Dios que hizo esto por José, lo está haciendo por ti. Quizás ahora mismo estés en la temporada baja, sintiéndote abatido y desanimado. O la temporada de Potifar, servir fielmente sin reconocimiento. O la temporada carcelaria, incomprendida y limitada. Pero ninguno de estos lugares es tu destino final. Dios se sirve del sufrimiento para fortalecerte. Utiliza la injusticia para agudizar tu carácter. Utiliza la espera para prepararte. Y Él utiliza el quebrantamiento para forjar el carácter necesario para la bendición. José no sabía que el palacio se acercaba, pero Dios sí lo hizo. Puede que aún no veas tu gran avance, pero Dios ya lo había planeado. Puede que no comprendas el dolor, pero Dios lo está utilizando. Puede que te sientas estancado, pero tu historia aún continúa. Dios está transformando aquello que estaba destinado a dañarte en la mayor bendición de tu vida. Y pronto, al igual que José, mirarás hacia atrás y te darás cuenta, no fue una maldición, era el camino que Dios tenía trazado hacia mi destino. Dios está transformando tus lágrimas en semillas de alegría, incluso cuando todavía no las sientes. Hay épocas en la vida en que las lágrimas se vuelven parte de nuestra rutina. Te despiertas ya cansado por dentro, pasas el día fingiendo ser fuerte, sonríes a la gente, contestas mensajes, vas al trabajo, pero la verdad es que algo dentro de ti pesa. Sientes que te sostienes con hilos y tal vez te preguntes si alguien realmente ve cuánto cargas. Tal vez te preguntes si Dios te ve, si te escucha, si sabe cuán profundo es tu dolor. Déjenme decirles, Él ve cada lágrima. El Salmo 56:8 dice que Dios recoge todas tus lágrimas en una botella. Piensa en ello. El Dios que creó montañas, océanos, galaxias, está lo suficientemente cerca como para recoger tus lágrimas. Ni una sola cae al suelo sin que Él la note. Ni una sola rueda por tu rostro sin que Él la vea. Tus lágrimas no son debilidad, son lenguaje. Un lenguaje que el cielo entiende. Un lenguaje que llega a Dios incluso cuando tus palabras no pueden. Puede que sientas que tus lágrimas son una señal de derrota, pero para Dios son semillas, semillas de sanación, semillas de transformación, semillas de alegría futura. Y a veces
Antes de que Dios nos traiga alegría, permite las lágrimas, porque las lágrimas ablandan la tierra de nuestros corazones. Las lágrimas crean espacio para que crezcan cosas nuevas. Las lágrimas nos humillan, nos renuevan y nos acercan a Él más de lo que cualquier éxito jamás podría. Piensa en Ana, llorando en el templo, con el corazón destrozado porque esperaba algo que no podía conseguir por sí misma. La gente la malinterpretó. Incluso el sacerdote pensó que actuaba de forma extraña, pero Dios la vio, y sus lágrimas no fueron en vano. Estaban sentando las bases de una promesa que bendeciría a generaciones. Piensa en José, llorando en una celda tras la traición. No sabía que esas lágrimas lo estaban preparando para el trono. Los momentos que sintió como aislamiento fueron, en realidad, preparación. Piensa en David, llorando en las cuevas mientras huía por su vida. Esas cuevas se convirtieron en aulas donde Dios le enseñó a liderar, a confiar, a adorar incluso en medio del miedo. Piensa en Jesús, que lloró ante la tumba de Lázaro, no porque le faltara poder, sino porque comparte nuestro dolor. Siente profundamente, le importa profundamente, se adentra en nuestra tristeza antes de llevarnos a la alegría. Y tal vez ahora mismo estés atravesando una de esas etapas, la etapa de la cueva, la etapa del silencio, la etapa de la espera, una etapa donde parece que nada avanza, una etapa donde las oraciones parecen no ser escuchadas, una etapa donde no tienes claridad, ni dirección, ni fuerzas. Pero escuchen esto. Tus lágrimas pueden durar toda la noche, pero la alegría llegará por la mañana, no por tu fuerza, no por tu estrategia. Pero es que la mañana es una promesa escrita por un Dios que no puede mentir. Cuando Dios promete alegría, nada puede impedirla. Ningún enemigo, ninguna circunstancia, ninguna demora, ningún temor, ningún error, ningún pasado. La alegría no es algo que Dios simplemente da, es algo que Él crea a partir de aquello que intentó destruirte. Tus lágrimas de hoy riegan la tierra donde crecerá tu alegría mañana. Puede que aún no veas la cosecha, pero Dios la está cultivando. Puede que aún no sientas esperanza, pero Dios la está infundiendo en tu futuro. Puede que no comprendas el proceso, pero Dios no desperdicia el dolor. A veces Dios permite que derramemos lágrimas porque está eliminando lo que nos bloqueaba. A veces Él permite la ruptura porque está liberando lo que estaba dentro de ti. A veces permite el silencio porque está reorganizando cosas en el ámbito espiritual que aún no puedes ver. Lo que tú ves como un final, Dios lo ve como un comienzo. Lo que tú ves como una pérdida, Dios lo ve como la preparación del terreno para algo mejor. Lo que vosotros veis como lágrimas de decepción, Dios lo está transformando en lágrimas de gratitud. Porque el mismo Dios que convirtió las lágrimas de Sara en risas, el mismo Dios que convirtió las lágrimas de Job en restauración, el mismo Dios que convirtió las lágrimas de Ana en un milagro, el mismo Dios que convirtió las lágrimas de Ruth en redención, convertirá tus lágrimas en alegría. Dios no solo te está consolando, sino que te está transformando. Él te está estirando, moldeando, construyendo, preparando. Él está alineando las cosas.
protegiéndote de cosas que ni siquiera conoces, moviendo las piezas a su lugar para algo más grande de lo que esperas. No lloras porque estés fracasando, lloras porque estás siendo perfeccionado. Y la alegría que está por venir no será una alegría ordinaria, será la alegría la que dé sentido al viaje, una alegría que reescribe tu testimonio, una alegría que sana lugares que creías que jamás sanarían, una alegría que hace que el dolor valga la pena, una alegría que te recuerda que Dios estuvo ahí todo el tiempo. Así que, aunque hoy parezca un día difícil, aunque tus ojos estén cansados de llorar, aunque sientas que la noche es larga, sigue resistiendo. Ya amanece, y cuando Dios traiga tu mañana, cuando transforme tus lágrimas en alegría, será innegable. La gente mirará tu vida y dirá, solo Dios podría haber hecho esto. Y dirás, mis lágrimas no fueron en vano. Dios las usó todas. Al concluir este momento juntos, quiero que respires hondo y dejes que tu corazón descanse un instante. Has cargado con tanto, has sobrevivido a más de lo que la gente imagina, y sin embargo, aquí estás, escuchando, buscando, abriendo tu corazón a Dios de nuevo. Eso, por sí solo, es una señal de fortaleza, no de debilidad. A veces pensamos que la alegría llega cuando todo a nuestro alrededor mejora, cuando cambian las circunstancias, cuando se responden las oraciones, cuando por fin se abren las puertas. Pero la alegría bíblica funciona de otra manera. La alegría proviene de Dios antes de llegar a nosotros. La alegría comienza en nuestro interior antes de hacerse visible en el exterior. La alegría nace en la confianza, no en la ausencia de problemas. Si sientes que estás pasando por una época de lágrimas en este momento, quiero que recuerdes esto. No estás atrasado, no estás olvidado, no estás fracasando, te están preparando. Dios nunca permite lágrimas sin propósito. Nunca permite que la espera sea involuntaria. Y Él nunca permite la destrucción sin la promesa de reconstrucción. Tu alegría llegará. Y cuando llegue, no será una alegría frágil, de esas que dependen de circunstancias perfectas. Será una alegría firme, arraigada en la presencia de Dios mismo. Una alegría que las tormentas no pueden quebrantar. Una alegría que la decepción no puede robar. Una alegría que se convierte en testimonio para los demás. En este preciso instante, Dios está más cerca que tu aliento. Está contigo en cada lágrima y te susurra, espere, estoy trabajando. Tu mañana está llegando. Que este sea el momento en que exhales, en que tus hombros se relajen, en que el peso que has cargado comience a aligerarse, no porque todo esté resuelto, sino porque Dios está contigo en lo que aún no tiene solución. Señor, tú ves cada lágrima que cae de nuestros ojos. Tú ves las batallas silenciosas, el dolor oculto, las largas noches y los días difíciles. Y hoy, todo lo ponemos ante ti. Padre, convierte nuestras lágrimas en semillas, semillas de alegría, semillas de fortaleza, semillas de sanación. Enséñanos a confiar en ti durante el proceso. Enséñanos a descansar incluso cuando no tengamos todas las respuestas. Enséñanos a comprender que la noche no es permanente, la mañana está por llegar.
Recuérdales a nuestros corazones que estás cerca, que te preocupas profundamente y que estás obrando de maneras que no podemos ver. Llévanos de tu paz, llévanos de tu presencia, llévanos de una alegría que no dependa de las circunstancias. Te entregamos nuestras lágrimas, creyendo que las convertirás en alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir estos momentos conmigo en la presencia de Dios. Si este mensaje te ha conmovido, te invito a suscribirte para que podamos seguir caminando juntos a través de la palabra, día a día. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, comparte esta reflexión con él o ella. Puede ser el recordatorio que necesita hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Dios lo bendiga.